Alabemos al Señor, démosle la honra y la gloria. Dice Isaías 53, 5, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviésemos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y Señor, te damos gracias porque esta profecía fue cumplida y por Él es que ahora nosotros hemos sido sanados. Y recordamos en este tiempo, el tiempo que tú fuiste a la cruz para morir por nosotros. Y vamos a tener un momento de oración. Y vamos a orar también por el mensaje poderoso que viene a continuación. Y oremos. Señor bendito, te damos gracias, oh Dios, porque eres grande y poderoso. Y porque podemos recordar, Señor, que tú diste tu vida en la cruz por nosotros. Y que tú moriste, Señor, por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, para poder ser sanados. Hoy exaltamos tu nombre y alabamos tu nombre para siempre. Señor, te ruego que tú bendigas, Señor, este pueblo, que sanes este pueblo, que sanes esta tierra. Y pedimos también, Señor, por este virus que está, que pueda ser parado por ti, Señor. Y Padre, hoy que iniciamos y escuchamos tu palabra en unos momentos, tú seas exaltado y que tu palabra penetre en nuestros corazones y que podamos llegar, Señor, a que nuestra fe crezca y que cada día, Señor, nuestra fe crezca a pesar de los problemas y que dediquemos todo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
resurrección a través de del internet, ¿verdad? De las cámaras, y pues no podemos tener ese saludo especial, esa relación unos con otros tan cercana, pero puede hacerse cercana, ya que Jesucristo nos acerca y nos permite tener estos medios de comunicación. Si esto hubiera sucedido cuando yo era niño, yo creo que no hubiéramos podido hacerlo casi ni por teléfono, porque era levantarlo, darle vueltitas a un circulito que había ahí con números para marcar los números, y muy difícil enlazarse con otro, era imposible. Dios tiene su tiempo, Dios tiene sus propósitos y lo alabamos a Él, y esto nos hace recordar que Jesucristo vino a este mundo con un plan, con un propósito. Por eso oramos también por otros que no han alcanzado escuchar la palabra de Dios, que están lejanos quizá hasta de los medios de comunicación, pero hoy vamos a orar por un grupo de personas, una nación. Tienen internet, así que es posible hacer algo en este punto, y oremos por ellos, así como por nuestro mundo, especialmente con el llamado que Dios está haciendo a través de esta situación de enfermedad y crisis. Nos toca orar por la República de Azerbaiyán, los azerbaiyanos de Azerbaiyán, y vamos a estar orando el día de hoy. Les invito a que lo hagan en esta semana, sabiendo que la República de Azerbaiyán está ubicada al oeste del Mar Caspio. Hay más de 6 millones de azerbaiyanos. Un creciente nacionalismo y un avivamiento del Islam les hace menos receptivos al Evangelio. Históricamente no se llevan bien con los cristianos de Armenia, lo cual ha impedido el avance del Evangelio entre ellos. Y hay unos puntos de partida para orar, entre ellos pedirle al Señor de las naciones: Señor, levanta plantadores de iglesias entre los azerbaiyanos, tanto como los armenios, que puedan cruzar las barreras del enemigo con tu palabra que unifica. Padre, quita las vendas de los ojos de los azerbaiyanos para que sean más receptivos al Evangelio. Y Dios poderoso, haz que Jesucristo tenga más influencia en los corazones de los azerbaiyanos, que el país vecino de Irán y el Evangelio pueda expandirse a esa región. Y vamos a orar por estos motivos, ¿verdad?, en cuanto a los azerbaiyanos, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a nosotros para ser de bendición y poder compartir acerca de esta fe atrevida que estamos meditando y crecer en ello, especialmente porque Jesucristo vino para que tengamos fe en Él, para que creamos en Él. Él es el autor y consumador de la fe. Así que vamos a orar. Señor, gracias. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí, de bendecir tu nombre, de poder reconocer que tú eres Dios, que tú has enviado a tu Hijo Jesús, quien es Dios, para darnos salvación y vida eterna. Él murió por nuestros pecados. Él, como Dios, pudo salvarnos. Ninguna criatura puede hacerlo. Solamente tú, solamente Dios. Gracias, Señor Jesús, por pagar el precio de nuestros pecados, de nuestra salvación, y ahora poder darnos esa seguridad de poder estar contigo por la eternidad, porque tú vives. Y porque tú vives, nosotros también viviremos. Háblanos hoy, permítenos estar seguros, confiados en esa relación contigo, en la salvación gratuita que tú das, pero también compartirla con aquellos que no la tienen, para alabanza de tu nombre, para testimonio de las naciones. Guíanos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Asimismo, estamos pidiendo por este grupo, esta República de Azerbaiyán. Tú sabes, Señor, cuántas personas, más de 6 millones hay viviendo en este lugar, al norte del mar, al oeste del Mar Caspio. Señor, rogamos que tú estés trabajando en su vida, tanto en los de ellos como en los armenianos, en los de Armenia, para que ellos puedan, Señor, abrir su corazón a ti, que quites las barreras que hay a través de tu palabra y quites las vendas de sus ojos, para que vean el Evangelio y les resplandezca la luz de tu palabra. Señor, te rogamos que tú nos permitas ver tu Evangelio crecer, especialmente a través de esta crisis. Y Señor, también que podamos compartir tu palabra y podamos mostrar la seguridad que tú das de que pase lo que pase, enfermemos o estemos sanos, te pertenecemos, te honramos y cumplimos tu propósito. Habla nuestras vidas, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Así que continuamos con nuestra serie Una Fe Atrevida. Estamos en el mensaje 6, ¿verdad? A la mitad casi ya de nuestros
de nuestra serie, Una fe atrevida. Se hará con ustedes conforme a su fe. Y de hecho este es el mensaje, el texto para memorizar esta semana. Les invitamos a memorizarlo y a meditarlo. Se hará con ustedes conforme a su fe. Y esta fe precisamente se traduce en creer. Fe realmente es creer, creerle a alguien, a algo, ¿verdad? Y en este caso la verdadera fe es la que Jesucristo da, y es la fe en Él. Es el autor y consumador de la fe. Y quiero decirte que lo más audaz que puedes hacer en tu vida es creer en Jesucristo. Tienes que confiarle tu vida al 100%. Y déjame decirte que nada se acerca al riesgo que eso llama, que eso pide. Cuando tú dices, Jesucristo, te voy a dar toda mi vida, voy a vivir para ti, me atrevo a creer, uno de los problemas entonces es que vemos que hay estorbos, hay dificultades, y entonces hay desánimo. Y ese es uno de los problemas con el cristianismo, que hemos quitado y queremos quitar todos los riesgos. Lo hemos hecho seguro. Un cristianismo predecible, inofensivo, blando, aburrido. Y déjame decirte que no. El evangelio de Jesucristo es emocionante. Es una aventura gloriosa en donde vamos con Él y Él nos da el poder. Ahí en Mateo 11:12 dice, desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder y es de los valientes. Desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder y es de los valientes. La pregunta sería, ¿te atreves? ¿Te atreves a creer verdaderamente en Jesucristo? Y cuando vemos ahí en nuestras notas, en nuestros escritos, el versículo que se encuentra ahora allí, en Juan 6:29 dice, esto es lo que Dios pide que hagan, que crean en quien Él envió. Esto es lo que Dios pide que hagan. Y vuelvo a preguntarte, ¿te atreves verdaderamente a tener fe? Una fe atrevida en quien Dios quiere que creas, en Cristo Jesús. Esto es lo que Dios pide que hagan, que crean en quien Él envió. Ahora, esta palabra creer se usa más de 250 veces en el Nuevo Testamento. De hecho, los creyentes son, o los cristianos son llamados así, ¿verdad? Creyentes. Y no es por accidente. ¿Por qué? Porque todo se trata de atreverse a creer. ¿Te atreves a creer en Jesús? Y lo que quiero hacer en este domingo de resurrección es hacernos dos preguntas. Primero, ¿cuáles son los beneficios de creer verdaderamente en Jesucristo? Y luego, simplemente preguntar, ¿qué significa? O sea, ¿qué significa creer en verdad en Jesús? Y luego terminar con un pequeño testimonio personal. Primero, los beneficios de creer en Jesús. En primer lugar, todo lo malo que he hecho es perdonado. Qué gran beneficio. Si alguien te dijera, mira todo lo que tiraste, pero te perdono, te voy a perdonar, simplemente si tú crees, confías en mí. Mira, y en Hechos 10:43 dice, al que crea en Jesús, se le perdonarán sus pecados por medio de su nombre. Al que crea en Jesús, se le perdonarán sus pecados por medio de su nombre. Por eso mucha gente no busca a Cristo Jesús. Se le hace tan fácil solo creer. Bueno, es lo que la Biblia dice y eso es importante, porque si no, tú estás diciendo, Dios, tú eres un mentiroso y yo quiero ir por mi propio camino. Yo quiero inventar mi propio camino al cielo. Por eso hay tantas religiones y ninguna religión salva. La Biblia nos dice que Dios nos perdona instantáneamente, gratuitamente, completamente y para siempre. Él pone los pecados en el fondo del mar, nos perdona. Él no se acuerda más de los pecados. Por eso todo lo malo que hemos hecho, cuando creemos o confiamos en Él, es perdonado. Es más, déjame decirte que si aún no existiera el cielo, valdría la pena creer en Cristo solo para tener una conciencia limpia, una conciencia tranquila. ¿Cuántos vagan en el mundo con una conciencia culpable que no los deja estar en paz? Si aunque no existiera cielo, simplemente pudiéramos tener una conciencia tranquila, valdría la pena. Pero no es lo que la Biblia dice, va más allá. Romanos 3:22 dice, Dios nos hace justos a sus ojos
cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. No importa si eres mexicano, guatemalteco, hondureño, salvadoreño o cualquier otra nacionalidad no hispana de los Estados Unidos, de Rusia, de China, de cualquier lugar del mundo. Para todo el que cree, sea quien fuere. Esas son buenas noticias. Todo lo malo que he hecho es perdonado cuando creo en Jesucristo. Y eso lo dijo Jesús. Segundo, otro beneficio, aprendo el propósito de mi vida. Cuando yo creo en Jesucristo, esto me lleva a descubrir el propósito de Dios para mi vida. En la vida vas a vivir, ya sea por propósito o por presión. Y la mayoría de la gente va por la vida conducido por la presión en lugar de ser conducidos por el propósito de Dios. Ellos atraviesan la vida simplemente dejando que pase, que ocurra, presionados. Voy a hacer lo que me dijo mi amigo, lo que dice la moda, lo que dice la tele, lo que dicen los medios, etc. Pero mire, Colosenses 1:16 dice, es más, Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible, lo invisible. Fue creado todo por Él y para Él. Fue creado por Él y para Él. Él es el creador de todo lo que existe. Por lo tanto, en Cristo tenemos el propósito. Efesios 1:11 dice, en Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia. De acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Dios tiene un propósito para este mundo y para tu vida. Esto que está pasando no es por casualidad, no le tomó a Dios por sorpresa. Dios está usándolo para llamarte y para llamarme, para llamar al mundo que está corriendo rumbo al infierno, alejado de Dios y sin pensar en el propósito. Y mira, cayó en una Semana Santa. Esta crisis del mundo está cayendo cuando precisamente Jesucristo vivió una semana crítica, que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero quiero decirte que si tú no crees en Cristo, nunca vas a conocer el propósito de tu vida, nunca. ¿Por qué? Porque tú no lo inventaste. Tú no puedes crear un propósito para ti, solo tu creador puede darte un propósito. Y si no conoces a tu creador, nunca vas a saber el propósito de tu vida. Dios tiene un propósito para cada cosa, para cada persona, y eso solo lo vamos a entender en Cristo Jesús. Tercero, recibo un nuevo poder para el diario vivir. Fíjate, el tercer beneficio de una Semana Santa, ¿verdad? De poder creer en ese Jesucristo que vino para vivir la vida que tú no podías vivir y morir la muerte que tú y yo merecíamos morir. Recibo un nuevo poder para el diario vivir. Esto es algo enorme. ¿Por qué? Porque así podemos entender la cosa principal que la gente siente en la actualidad. ¿Cuál es? Si tú te fijas, es fatiga, cansancio, falta de energía, depresión. Es lo que la gente está experimentando y eso es lo que necesita un antídoto y es lo que Dios nos da. Cuando tú ves a las personas, están deprimidas, están desesperadas, hoy más que nunca buscan psicólogos, psiquiatras que estén tratando de resolver sus problemas, ¿verdad? Y esa no es la solución. Como dijo alguien, ¿tú sabes la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? ¿Verdad? Porque a veces no lo sabemos. Y alguien dijo, bueno, te voy a decir que es un psicótico, un psicólogo y un psiquiatra. Un psicótico y un neurótico, la diferencia, te voy a darlas. Un psicótico es uno que hace castillos en el aire. Un neurótico vive en ellos. Y el psicólogo cobra la renta. Y el psiquiatra, ¿verdad? Así que esa es la situación. La gente anda pagando y no sale de su problema. En Efesios 1, versículos 19 y 20, dice el apóstol Pablo, pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, ¿quiénes? Los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. ¿Quieres experimentar el poder de la resurrección en tu vida? Tienes que creer en Cristo Jesús.
Y este es el tercer beneficio de creer en Cristo, recibir un poder que yo no puedo tener en ninguna otra forma. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo que tú puedes tener si recibes a Jesucristo. Gálatas 3:22 dice: pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por ¿qué? Creer en Jesucristo. Somos prisioneros del pecado. ¿Qué significa ser prisionero del pecado? Bueno, déjame decirte que hay algunas cosas en tu vida que tú no puedes cambiar. Hay cosas en tu vida que no te gustan, que tú mismo dices, no me gusta esto. Hay cosas de tu personalidad que no te gusta, que ni quieres hablar de ello, ni que hablen de ti. Hay muchas cosas que te gustaría que fueran diferentes, pero no tienes el poder para cambiar porque tú no eres Dios. Pero la Biblia dice que somos prisioneros del pecado por nuestra propia naturaleza. Y la única forma de recibir la promesa de Dios es creyendo en Jesucristo. Por eso necesitamos poder. ¿Para qué? Para poder volver a empezar cuando cometes un error. Necesitas poder para seguir avanzando cuando te quieres rendir, cuando quieres darte por vencido. Necesitas poder. ¿Cuándo más? Bueno, necesitas poder en tu vida cuando te das cuenta que solamente Dios puede cambiarlo todo. Juan 11:25 dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees? Eso es lo que encontramos cuando llegamos al siguiente punto. Fíjate, si tú tienes el poder en tu vida, entonces tú vas a tener y recibir la garantía de la vida eterna, que es el cuarto beneficio. Esta es la cereza del pastel. Por eso Jesús dice, si tú crees en mí, no vas a morir jamás. Y alguien dirá, pero todos mueren, todos nos morimos. Todos vamos a experimentar la muerte física. Pero aquí está hablando de una vida que no termina, de una vida mejor. Y esta vida que Cristo ofrece, nadie la puede ofrecer. Nadie ha dicho esto, porque Buda no es la resurrección, Mahoma no es la resurrección, Marx no es la resurrección, nadie más es la resurrección, solo Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Esto es lo que hace Jesús que para tu vida, y esto lo hace diferente de cualquier otro en toda la historia. Por eso es importante darnos cuenta que aunque haya habido muchos líderes, haya habido muchas personas, nadie ha resucitado para mostrar ese poder. Por eso Jesucristo dividió la historia en dos, antes de Cristo, después de Cristo. Por eso hay 2.3 billones de cristianos en el mundo. Y esto hace la diferencia. Lo que billones de vidas han sido cambiadas a lo largo de la historia, porque la historia nos muestra a ese Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera muerto y resucitado, esa promesa de yo soy la resurrección y la vida, nadie la creería. Pero nosotros la creemos, la gente lo cree, porque Él lo hizo con Él mismo y esto cambia todo. Un domingo como hoy, Cristo se levantó de entre los muertos y dijo, yo tengo vida eterna para ti. Tengo planes a largo plazo, no solo planes por 5, 10, 20, 50 o 100 años. Ahí en Juan 3:16 dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjense qué plan tan precioso. Otra vez, la resurrección y la vida. No es que no muramos físicamente, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Pero la segunda muerte será lejos de Dios en un lugar llamado infierno. Sin embargo, Dios quiere que tú tengas vida eterna. Por eso Él es la resurrección y la vida. Y ahí en 1 de Pedro 3:4 dice, gracias a la resurrección de Jesucristo, tenemos una esperanza viva. Y un día hemos de recibir la herencia pura, inmarcesible, que no se marchita, inmutable, que no cambia, e incorruptible, que no se corrompe, que Dios nos tiene reservada en el cielo. Vean esta herencia que está reservada, está guardada en el cielo. Este es el beneficio de la resurrección. Este es el beneficio
que nos recuerda un día como este. ¿Pueden pensar en otro lugar donde pueden conseguir eso? No, tenemos que vivir con expectación. Tenemos que vivir pensando en lo que Dios quiere en nuestra vida, porque Él quiere darnos una herencia que no tiene precio y no hay otro lugar donde la puedas conseguir. La única manera es creyendo en Jesús. Muchas veces no ponemos atención en lo que le costó a Jesucristo pagar por tus pecados. El darte un boleto al cielo, el ayudarte a descubrir cuál es tu propósito en la vida, el darte el poder que necesitas y todos los beneficios que hayamos mencionado y que mencionemos. La salvación no fue barata, no es barata. No es gratis, perdón, es gratis, pero no es barata. La salvación Dios te la ofrece a ti gratuitamente, pero alguien pagó por eso y es Jesucristo. Jesús pagó por ello con su propia vida. Y la Semana Santa fue una terrible semana. La llamamos Semana Santa, pero fue una semana terrible, una semana de un juicio injusto. Uno de sus discípulos lo vendió por unas monedas de plata y luego lo entregó con un beso y se ahorcó. Cuando fue arrestado, uno de sus amigos desechó todas sus enseñanzas acerca del amor, sacó una espada y le cortó la oreja a un hombre. Jesús lo reprendió y sanó a ese hombre. Muchas cosas pasaron en la Semana Santa que no fueron para nada santas. Jesús fue llevado a un falso juicio. Al parecer, todos querían que Jesús muriera, pero nadie quería su sangre en las manos. Incluso Pilato se lavó las manos. A pesar de que no había una evidencia o testimonio de ningún crimen, él fue pronunciado culpable y sentenciado a morir. Mientras él esperaba su destino final, fue intimidado, acusado, hostigado, torturado, golpeado. Las autoridades lo humillaron, lo desnudaron, se burlaron de sus afirmaciones de que era Dios. Pusieron una corona de espinas en su cabeza y luego lo envolvieron en una capa púrpura mientras se reían y se burlaban. La Semana Santa fue una semana terrible. Este hombre que muchos creían que era el elegido, que habían dicho los profetas, que era el Mesías esperado, Dios hecho carne, el amor en carne y huesos, fue ejecutado brutalmente. Murió con un cuerpo agitado, sus pulmones colapsaron. Había buitres sobre su cabeza esperando limpiar luego de la ejecución. No hay nada más maligno que lo que ocurrió. Ese Viernes Santo, la mayoría de sus amigos lo dejaron para protegerse ellos mismos. Algunos estaban tan asustados que negaron incluso que lo conocían. Solo la mujer se quedó. Fue larga la agonía, fue muy desgarradora. El padre mismo lo abandonó y entre sus últimas palabras él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aún así, es cierto, fue una semana horrible, pero el amor dijo su última palabra. Lo llamamos Viernes Santo porque la noticia no fue solo la muerte, sino la resurrección. No solo el sufrimiento, la cruz y el derramamiento de sangre, porque ese no fue el final de la historia. Hay muchos que dicen: bueno, yo voy a ir al cielo. Y si le preguntamos: ¿y cómo sabes que vas al cielo? Dicen: porque yo creo en Dios, porque yo creo en Jesús. Pero tenemos que enfatizar que eso no es suficiente para entrar al cielo. Solo un conocimiento de que Jesús era Dios o de que Dios existe no te va a hacer entrar al cielo. Creer es mucho más que eso. Ahí en Santiago 2:19 dice: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Entonces, ¿qué significa creer en Jesús? Confiar. ¿Qué significa creer en Jesús? Tengo temor de que muchas personas que dicen ser creyentes, que dicen que creen en Dios, realmente no son creyentes. Creo en Dios, creo en Jesús, por eso voy al cielo, pero no es así. Jesús dice que existe mucho más que solamente eso. Mira, la palabra en griego usada para creer es la palabra pistebo. Pistebo, que viene de fe. Pistebo significa creer. Y como dije antes, es usada como 250 veces en el Nuevo Testamento. Y sí, significa mucho más esta palabra pistebo.
significa mucho más que solamente yo sé, yo confío. No, es más que eso, es una confianza total y completa. Cuando dices yo confío, es como sentarte en la silla y decir, me va a sostener. Es aferrarte. La palabra pisteo, en griego creo, tengo fe, es una confianza, no nada más. Yo creo, yo confío, es confiar totalmente, es aferrarse, es depender de, es contar con. Yo conozco a algunos de ustedes personalmente, quizás somos amigos, tenemos una relación, pero no estoy comprometido totalmente con ustedes. Pero conozco a mi esposa en todo sentido, porque he comprometido mi vida con ella y he vivido con ella por más de 30 años. He confiado, dependido, me he aferrado, he contado con mi esposa. Eso significa decir que yo creo en mi esposa, confío en ella. Y decir que yo creo en Cristo es más que solamente conocimiento mental. Mucha gente se va a perder el cielo por 45 centímetros. ¿Por qué? Porque hay 45 centímetros entre la mente y el corazón. No lo tienen aquí, en el corazón, solo lo tienen en la mente. Y en su mente dicen, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Satanás también lo cree, no es gran cosa. Él no va a estar en el cielo. Entonces, ¿qué significa en verdad creer en Jesús? Déjame decirte 5 cosas de lo que significa confiar en Jesús. 5 cosas que tenemos que saber para poder aferrarnos, confiar, depender de Jesús. Y puedes escribirlo allí en tus hojitas. La primera, confiar en Jesús, creer en Jesús, tener fe en Jesús es entregarle todo a Jesús. Entregarle todo a Jesús. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Mira, ahora ya no somos los dueños de la vida, es Jesús. Ya no soy el jefe de mi vida, ahora es Jesús. Ya no soy el jefe ejecutivo de mi vida, ahora es Cristo. Si tú no has dicho esto, Señor, tú eres mi Señor, tú mandas, yo obedezco, no eres salvo, no eres cristiano. Tal vez tú sepas que Jesús es el Hijo de Dios, pero si no es el Señor de tu vida, no eres salvo y necesitas creer en verdad. Si crees en tu corazón y tú con tu boca lo expresas que Jesús es mi Señor, eres salvo. El otro día vi un letrero que decía, una calcomanía que decía, Jesús es mi copiloto. Pero hay problemas con eso. Jesús no quiere ser tu copiloto. Él no quiere compartir la responsabilidad contigo porque Él sabe que vas a chocar y le vas a echar la culpa. Él quiere ser el piloto, Él quiere ser el Señor, Él quiere mandar, Él quiere dirigir. ¿Por qué? Porque Él es el que te salva. Es el que murió por ti, derramó su sangre por ti. Tú no has derramado sangre por Él. Este no es un compromiso que tú puedas hacer con tu propia sangre. Tienes que creer y eso significa, le entrego todo a Jesús. Es mi Señor. Señor en aquel tiempo no era para cualquier gente. Mira, era un señor borracho, no. Era para el que, como para el emperador, era el Señor. Si Él decía vive, vive. Si decía muere, muere. Jesucristo debe ser tu Señor y tú debes entregarle todo en tu vida. Por eso en Lucas 6:46 dice, así, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Y esto es importante. ¿Realmente es tu Señor y le obedeces? ¿O simplemente lo llamas Señor y vas rumbo al infierno? En segundo lugar, lo que significa confianza, fe o creer es descansar en su amor. Tenemos que descansar en su amor. Y déjame explicar por qué escogí la palabra descansar. Esto es intencional. ¿Por qué? ¿Qué es lo opuesto a descansar? Trabajar. Y Dios está diciendo que no tienes que trabajar para que Dios te ame. No tienes que ganarte el amor de Dios. Al creer, tú vas a recibir ese amor incondicional. El problema es que tú creciste con amor condicional. Tienes el amor condicional de tus padres. Te amo porque eres mi hijo. Te amo si haces esto, si limpias aquello. Tus compañeros, tus amigos, la gente que te rodea, tiene un amor condicional por ti. Y tú pasaste la mayoría de tu vida tratando de ganarte el amor de otra gente. Tratando de
trabajar por ese amor. Pero cuando crees en Jesús, tú te relajas. Te das cuenta de que Dios te va a amar, pase lo que pase. No tengo que ganarme su amor. No tengo que trabajar por su amor. No tengo que pagar por su amor. Dios va a amarme incondicionalmente. Dios me ama no basado en lo que yo hago. Él me ama porque me ama. Y Dios nunca, nunca cambia. Dios no te ama un día y al siguiente no. No es un Dios inconstante, no tiene un mal día y dice, ya no lo amo. No, Dios te ama infinitamente. Una vez que tienes el amor de Dios en tu vida, nunca te va a dejar. No importa lo que hagas, porque el amor de Dios no se basa en lo que haces. Se basa en lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti. No se basa en quién eres. Se basa en quién es Dios, en su carácter. No puedes hacer que Dios deje de amarte. Puedes intentarlo, pero vas a fracasar porque el amor de Dios es incondicional, inquebrantable, interminable, es para siempre. Por eso muchos quieren aprovechar y decir, entonces pequemos, hagamos lo que nos dé la gana, Dios no nos va a dejar de amar. Y en un sentido es cierto, pero si tú tienes a Dios como Señor, no vas a querer coquetear con el pecado, con Satanás, con el enemigo. Como diría Santiago, están coqueteando con mi peor enemigo. Pero si tú eres de Dios, tú no vas a querer hacerlo. Como humanos podemos caer en pecado, pero Dios dice, te sigo amando y te voy a ayudar para que salgas de esta. Por eso en Romanos 8, 38 y 39 dice, nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es importante. Entonces, yo tengo que creer en Cristo Jesús y eso es lo que significa entregarle todo a Él, descansar en su amor, la siguiente cosa es usar mi vida para servir a Dios, ¿cómo? Sirviendo a otros. Esta sería la tercera manera de mostrar que yo realmente creo en Cristo Jesús y de estar seguro, porque no lo voy a hacer solamente para que otros vean, no es para mostrarles, es para yo estar seguro de que tengo esa relación, usar mi vida para servir a Dios, sirviendo a otros. Somos salvos para servir. Dios no vino a la tierra a morir en la cruz y pagar por todos tus pecados para que vivas una vida egoísta centrada en ti. ¿Realmente crees que Dios te creó para ir a la escuela, trabajar, ganar dinero y morir y vivir totalmente para ti? ¿Realmente crees? ¿Cuál es la lógica en eso? ¿Crees que Dios te creó para que vivieras para ti mismo? No. Tú fuiste hecho para mucho más que vivir para ti mismo. Dios tiene un propósito mucho más grande para tu vida. Parte de ese propósito es servir a Dios mientras estás aquí en la tierra. Pero tú dirás, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo puedo servir a Dios si no lo veo? ¿Cómo se sirve a un Dios invisible? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo servimos a un Dios invisible? Jesús dijo muchas veces que debemos servir a Dios sirviendo a otros. Incluso dijo que si damos un vaso de agua fría a alguien que tiene sed, lo hacemos en el nombre de Jesús. Él dice que lo hacemos para servirlo a Él. Y tú fuiste puesto en este planeta para hacer una diferencia. Y esa diferencia se llama buenas obras. También se llama servicio. También se llama ministerio. Dios te puso aquí en la tierra para un ministerio, un servicio, para buenas obras, para marcar la diferencia con tu vida. No necesariamente tiene que ser llamativo, pero vas a hacer una diferencia y vas a dejar el mundo como un lugar mejor cuando te vayas. Por eso aquí decimos, el que no sirve, no sirve, porque es una realidad. Si tú vives para ti mismo, realmente no sirves para Dios y para sus propósitos. Y Dios quiere que tú le sirvas a Él, porque el que le sirve, sirve. Mire lo que dice Romanos 6:13. Entréguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos. O sea, no servías. Pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. No hay una mayor emoción
que ser una herramienta en manos de Dios, que ser utilizado para sus propósitos grandes. Fuiste hecho por algo más que el dinero, que el sexo, que el poder, que el placer y todo lo demás. Fuiste hecho con un propósito. Y ese propósito viene al servir a algo más grande que tú. Fuiste hecho para vivir más que para ti. Si vives para ti vas a estar aburrido, amargado. Pero déjame ser claro, si pretendo, si creo que soy un creyente en Cristo y lo digo según yo, pero no tengo ningún deseo absoluto de servir a Jesucristo o de servir a los demás, entonces realmente no soy un creyente. O se duda de que llegues a ser un creyente. Podría pensar que alguien que ha sido creyente por mucho tiempo, como Judas aparentemente era un creyente, pero dice que él no servía a los demás, él se servía a sí mismo, dice que él traía la bolsa de las finanzas del grupo y robaba de ahí. Así que él se servía a sí mismo, era un egoísta, no pensaba en los demás, no era creyente. Si tú eres un verdadero creyente en Cristo, va a cambiar tu motivación, va a cambiar tu querer, tu actitud, y ya no vas a querer seguir viviendo solo para ti mismo. Quieres vivir para algo más grande que tú. Por eso Santiago 2:18 dice, cualquiera puede decir y con razón. Dices que la salvación se obtiene por fe solamente. Yo digo que las buenas obras son importantes también. Porque tú, que no haces buenas obras, no puedes demostrar que tienes fe. En cambio, cualquiera se da cuenta que tengo fe por las obras que hago. Así que por eso quiero decirles que Jesús, el Hijo de Dios, no te va a hacer llegar al cielo si tú realmente no confías en Él. Y una forma de decir que tienes fe es por medio de lo que haces. Esa es la verdadera creencia. Si tú dices que tienes fe, pero no haces nada de obediencia, de servicio, entonces no vales nada realmente. No sirves y no eres parte del plan de Dios. Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Sabías que antes de que tú nacieras, Dios decidió las cosas buenas que Él quería hacer con tu vida? Ese es tu ministerio, es tu servicio, son tus buenas obras y Dios decidió eso. Pero te lo puedes perder porque Dios no te va a forzar a seguir su propósito. De hecho, la mayoría de la gente se pierde el propósito de Dios para su vida. La mayoría de la gente lo hace porque van, por ejemplo, a una iglesia buscando qué me pueden dar y no qué puedo yo dar. La mayor tragedia de la vida no es la muerte. La mayor tragedia en la vida es perder tu propósito, desperdiciar tu vida, no ser la mujer que Dios quiere que hagas o el hombre que Dios quiere que seas. Eso es una tragedia. Puedes ganar $1 millón y todavía ser un fracaso en la vida porque te has perdido la idea de servir a Dios sirviendo a otros. Siguiente, otra de los indicadores que realmente creemos en Dios, confiamos, tenemos esa fe que salva es sufrir por hacer lo correcto. Sufrir por hacer lo correcto. Porque no siempre creer en Jesús es conveniente, no siempre es cómodo. Como pastor, yo quiero que tú conozcas a Cristo como yo lo conozco. Pero también quiero decirte la verdad que Jesucristo no es para los débiles, no es para gente cobarde, no es para personas que son aburridas. Jesucristo va a exigir más valor que lo que te puedes imaginar, porque no siempre es popular hacer lo correcto. No siempre es popular defender la verdad. No siempre es fácil o cómodo o conveniente. Tú puedes ser perseguido. O tú puedes recibir rechazo y reproches. Tú puedes sufrir y puedes ser criticado, puedes ser calumniado. La gente te puede aislar. Y de hecho, hay países en que puedes perder la vida, en que los cristianos están muriendo por su fe cada día. Y eso es real y lo puedes comprobar en el internet. Y si tú quieres hacer la voluntad de Dios, van a hablar mal de ti. Tú puedes ver cuánto hablan mal del pastor Samuel Rodríguez o de otros pastores. ¿Por qué? Porque la gente te va a criticar. No es fácil seguir a Cristo Jesús. Y Jesús fue honesto acerca de esto. Dijo, si quieres seguirme, tienes que cargar tu cruz.
¿Y qué significa eso? Mira, en aquellos días nadie cargaba una cruz a menos de que lo fueran a matar, que lo fueran a poner ahí. Y él dice, ¿estás dispuesto a sufrir por mi nombre? Y si es necesario, ¿estás dispuesto a morir? ¿Eres un verdadero creyente? Mira, en Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice, pues a ustedes pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Escuchen, no solamente se les dio el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Ese es un privilegio. Y ese es un privilegio del que nadie quiere hablar. Por eso quiero ser sincero. El Evangelio, el creer en Cristo no es para débiles, no es para cobardes, no es para personas que quieren tirar la toalla al día siguiente. Es para las mujeres y hombres valientes. Y si tú dices, bueno, yo estoy dispuesto a hacer lo correcto, pase lo que pase. ¿Y qué pasa si eres condenado? Si eres criticado, si te atacan por internet, por hacer lo correcto. Mira lo que dice 1 de Pedro 3, 14 y 15. Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen, escuchen, no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Obedézcanlo, síganlo, hagan su voluntad, Él se encarga de todo lo demás. Y siguiente, y con esto, aparte del breve testimonio que quiero compartir, termino. Pero esto sería la siguiente cosa que indica esa verdadera fe en Cristo Jesús. Confiar en lo que Él dice. Confío en lo que Jesús dice. Y si Jesús dice que lo haga, lo hago. Si dice que no lo haga, no lo hago. Lo que no hago y no debo hacer es escoger algo de la Biblia, decir, me gusta este versículo y voy a seguir ese versículo. Pero no me gusta este y no voy a seguir este. Me gusta este mandamiento y voy a seguir este. Pero no me gusta este mandamiento y no lo voy a seguir. Me gusta esta promesa y la voy a seguir, pero no me gusta esta y no la voy a seguir. Queremos como hacer las cosas como si fuera una cafetería, un buffet. Eso no es lo que es un verdadero creyente. Un verdadero creyente dice, Dios dijo esto, yo lo voy a hacer. Eso lo establece Dios. Y ya sea que yo lo crea o no, lo voy a obedecer. Si Dios dijo que así es, porque Él lo ha dicho. En la Biblia tenemos mandatos de Jesús y tenemos promesas de Jesús. Ahí en Salmo 33, 4 dice, pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. No importa en qué tiempo vives, como vivimos en tiempo de coronavirus, ¿verdad? Pero podemos confiar en todo lo que Él dice, todo lo que Él hace. Podemos hacer un pequeño cuestionario, un pequeño examen, una preguntita. ¿Cuántos de ustedes creen y confían en todo lo que leen en el periódico? O en lo que leen en Google, o en Facebook, o en WhatsApp. De hecho, a veces yo recibo mensajes de WhatsApp o de otros medios, ¿verdad? Que los veo son mentiras directamente, o a veces le pregunto, ¿y de dónde sacaste esta información? Es que me la mandaron. Antes de reenviarlo, cerciórate si es cierto. Porque a veces nos dañan, nos mandan cosas y otros lo que están viendo es cuántos contactos puedo atrapar cuando mande su mensaje, ¿verdad? Y a veces nos creemos todo. Mira que están dando estas cosas allá. Que si haces esto te vamos a dar una tarjeta de Walmart y cosas así. Pero, una pregunta. Si tú crees lo que dicen estas cosas, ¿cuántos dicen, si Dios lo dijo, yo lo creo? ¿Cuántos realmente podemos decir eso? Bueno, si tú lo dices, otra pregunta. Entonces, ¿por qué pasamos más tiempo creyendo y escuchando Facebook y Google y todo esto? Algo que no creemos en lugar de algo que sí creemos. ¿Por qué es eso? No puedo pasar 5 minutos al día leyendo algo que sé que 100% es verdad. Pero paso 30 o 40 o 50 minutos viendo algo que yo sé que no es verdad, o Hollywood, o novelas, o otras cosas. ¿Realmente eso enriquece tu vida? ¿Eso te hace una persona más hermosa? No lo creo. Mira lo que dice acá en Hebreos 6, 18.
Es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. A propósito, la gente me pregunta, ¿hay algo que Dios no puede hacer? Sí, sí hay algo que Dios no puede hacer. Primero, Él no puede mentir. Él no puede fallar a sus promesas. Así que esto es importante, ¿no? Dios no puede mentir. Hay más de 7,000 promesas en la Biblia. Son como cheques en blanco esperando que los cambies en efectivo. Son como una póliza de seguro. ¿Cómo sabes cuando no conoces las promesas de Dios? ¿Cómo sé cuando no las acepto y las creo? Bueno, en primer lugar, andas preocupado. La preocupación es una señal de que has olvidado lo que está en un plan seguro de Dios. Cuando lo que cubre mi póliza, yo sé lo que cubre, no me preocupo por ello porque está cubierto. Así que cuando decimos esto está cubierto, no te preocupes. Cuando sabes lo que Dios ha ofrecido, lo que Dios dice, yo me encargo de esto, no te preocupas, no te estresas porque confías en lo que Él dice. Por lo tanto, tú tienes que saber, ¿crees realmente o no crees realmente? Y quiero tomar, antes de terminar, hablarle a un grupo especial aquí. Quiero hablar con aquellos que dicen que tenían fe en el pasado, pero tal vez sienten que la han perdido. O dicen, bueno, ya no creo tanto. Todos conocemos gente como esa. Todos tenemos amigos, vecinos, parientes que ellos mismos dicen, me he alejado, se alejaron. Dijeron, ya no tengo fe, ya no creo. ¿Qué causa que la gente pierda su fe? En una palabra, cuando las circunstancias no salen como quiero, mucha gente dice, perdí mi fe. Olvídate de Dios, ya no creo en Dios. ¿Por qué? Porque queremos un Dios que sea un genio de la lámpara, que haga todo como nosotros lo queremos, que responda todo a nuestra manera. Queremos que Dios nos sirva a nosotros, no que nosotros le sirvamos a Él. Otra causa puede ser el dolor. Mucha gente pierde su fe, entre comillas, por dolor. Y como pastor, estoy seguro de que he hablado yo con mucha gente que ha estado en dolor. Conozco personas que han perdido su fe precisamente debido a abuso de alguien. Personas que han perdido su fe por traición, por adulterio, por infidelidad, por divorcio. Personas que han perdido su fe porque comenzaron un negocio y se fueron a la quiebra. Y su corazón se rompe. Personas que han perdido su fe porque oraron para que no muriera un ser querido y la persona murió. Déjame decirte que todos vamos a morir. En algún momento todos moriremos. No fuimos hechos para durar para siempre en este planeta. Y me alegro de esto porque este planeta está roto, está quebrado, está lleno de pecado, sufrimiento, enfermedad, tristeza. Fuiste hecho para durar para siempre, pero no en un planeta roto, no en un planeta lleno de maldad. Fuiste hecho para vivir para siempre en un lugar perfecto, si tú quieres ir ahí. Y me alegro de no vivir aquí para siempre. Me alegro de que muramos y tengamos que ir a un lugar donde viviremos en la perfección por siempre y para siempre. Conozco personas que han perdido su fe porque oraron que pasara algo que no pasó. Oraron, lloraron año tras año y simplemente nunca hubo respuesta y dijeron, olvídate Dios, y se fueron. Sin embargo, al mismo tiempo conocemos a otras personas que han ido a través de sufrimientos grandes, peor que cualquiera que hayamos tenido nosotros. Y aquí yo sé que hay personas que nos están viendo que han experimentado dolores fuertes y sufrimiento grandioso. Sin embargo, su fe creció, se hizo más fuerte, están más cerca de Dios, su vida se volvió más hermosa y no está rota ni amargada. ¿Qué hace la diferencia? Porque es que tú puedes tomar dos personas en la exacta misma circunstancia, el mismo dolor, la misma inexplicable tragedia, y una persona se va a alejar de Dios y otra persona se va a acercar a Dios. ¿Qué lo causa? Si estás en una tragedia, te recomiendo que no huyas de Dios porque no hay respuestas para ti en este mundo. No vas a conseguir consuelo allá afuera. Siempre queremos que Dios nos explique todo. Pero Dios no nos debe una explicación ni a ti ni a mí por todo lo que sucede. Además, las explicaciones no consuelan. Si Dios me explicara algo y yo supiera por qué murió, no por eso va a ser menos doloroso. Las explicaciones nunca consuelan.
Pero cuando pasamos por una tragedia y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, no lo vamos a saber. Hay algunas cosas que no vamos a saber de este lado de la eternidad. Cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a explicar. Vamos a mirar hacia Él y diremos, oh, ahora entiendo por qué. Porque Dios se especializa en sacar lo bueno de lo malo. No todo lo que pasa en el mundo es bueno. El coronavirus no es bueno. Hay un montón de cosas malas en el mundo. Y, perdón, no todo lo que pasa es la voluntad directa de Dios. La gente dice, debe haber sido la voluntad de Dios que mataran a esa persona. Bueno, no necesariamente fue la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad, Satanás tiene una voluntad, tú tienes una voluntad. No culpes a Dios por tus malas decisiones o por las malas decisiones de otra persona. Si saliera esta tarde, me emborrachara, tuviera un accidente de auto, matara a 3 personas, eso no hubiera sido, no sería la voluntad de Dios. Esa es mi voluntad. No culpes a Dios. Dios, claro, podría deshacer fácilmente todos los males en ese momento o los males del mundo. ¿Cómo? Deshaciéndose de ti y de mí y de todo el mundo que nos ha dado libertad. Pero Dios nos dio libertad y no nos va a obligar a hacer el bien. Si tú estás hecho a su imagen y semejanza, tienes libertad de escoger. Y normalmente como personas caídas, después de Génesis 3, vamos a escoger el mal. La gente se lastima y daña a sí mismo y a otros. Pero Dios se especializa en sacar lo bueno de lo malo y hace que todas las cosas trabajen para bien de los que aman a Dios. Déjame invitarte a que tú pienses en lo que Él hace. De hecho, Él convierte las crucifixiones en resurrecciones. Y algún día lo vas a entender. Pero yo sufro, y si sufro por lo que es correcto, entonces confío en lo que Él dice. Y yo sé que Él quiere que yo le entregue mi dolor. Y entonces, ¿por qué muchos no lo hacen? Cuando hay personas que pasan por sufrimiento, se marchitan, se vuelven duros, fríos, se enojan, se amargan el resto de su vida. Y todos alrededor están amargados y enojados. Esa es una persona perdedora. Es la forma incorrecta de responder. Por otro lado, hay personas que cuando se enfrentan a las tragedias inexplicables que pasan, incluso crecen y creen más. Su fe se profundiza, los músculos se hacen más fuertes y llegan a ser más hermosos, más enteros, más equilibrados, más amorosos. ¿Qué hace la diferencia? Y te decía que quería terminar con un pequeño testimonio. El domingo pasado, platicando con mi esposa y mis hijos, les comentaba, si mi papá estuviera vivo, hoy estaría cumpliendo años, 5 de abril. De hecho, el día que él cumplía años, el día de la semana, es el mismo día que yo cumplo años, solamente que él a principio de mes, yo a fin de mes. Él el 5 de abril, yo el 26 de abril, ¿verdad? Así que si es sábado, sábado, domingo, domingo, lunes, lunes. Y tocó el domingo, ¿verdad? Y le decía, me recuerdo de mi padre. Pero hay algo que me levanta, es cierto, él murió en 1986, tuvo un derrame cerebral. A partir de ahí, él ya no pudo hacer lo que fue, quedó paralizado del lado izquierdo. Él era pastor, por más de 30 años había sido pastor, ya no pudo predicar, no se entendía lo que decía, ya no podía caminar bien y fue acabando su vida. 17 años todavía vivió y murió, está en el cielo. Pero, porque la resurrección es mi razón para la esperanza, entonces yo puedo confiar en que un día lo voy a ver otra vez. Si no hubiera resurrección, estaría en absoluta desesperación. Significaría que no hay posibilidad de ver a mi padre otra vez. No habría posibilidad de nada. Estaría en desesperación absoluta si Jesucristo no hubiera resucitado de los muertos. Pero esta es la verdad que me hace seguir adelante. Es el fundamento de mi confianza. Es lo que me reconforta, lo que me estabiliza. Lo que estabiliza mi nave en las tormentas más profundas. Si no fuera por la resurrección, no había esperanza. Si Dios no fuera un Dios bueno, todo en el universo estaría mal. Sabemos que hay maldad en el mundo, hay un montón de cosas malas, el coronavirus, las drogas, etcétera. Hay muchísimo dolor, mucho dolor. Pero también sabemos que en este mundo hay muchas cosas buenas, hay mucha belleza, muchas cosas bonitas, un sol que brilla, hay colores, hay relaciones, hay amor.
es porque Dios es un Dios bueno. Y un día, cuando yo muera, voy a ver a mi Padre completo, sin ninguna señal de parálisis o de estar declinando en su vida. Yo sé que ese Dios le va a restablecer, como dice la Biblia, y que Él y yo un día nos vamos a poder ver de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Y su plan no es para lastimarme, es para ayudarme. Hay muchas cosas en la vida que no entiendo y que nunca voy a ser capaz de entender. Pero cuando llegue al cielo, todo va a ser claro. Y entonces puedo decir, ahora entiendo por qué. Ahora entiendo por qué pasó. No era bueno, pero tú sacaste algo bueno de eso malo. Y ahora ya es bueno para mi vida. Dios es más grande que mis problemas. Y sé que Dios entiende mi dolor. Dios ve mi corazón roto porque Él ha tenido un corazón roto cuando vio a su hijo morir en la cruz. Y Dios dice, la Biblia dice que Dios llora cuando ve todos los pecados sobre la tierra. Cuando Jesucristo murió en la cruz con los brazos extendidos y diciendo, aquí estoy, clavos en las manos, sangrando, una lanza entrando en su costado. Los golpes que tuvo lo torturaron, le arrancaron la piel, la barba, escupieron su cara, lo desnudaron, todo el dolor que Jesús pasó. Y sé que Jesús entiende mi dolor emocional, mi dolor físico. Por eso todavía me atrevo a creer. Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cómo puedo ser un hijo de Dios? ¿Cómo puedo estar en la familia de Dios? ¿Cómo sé con seguridad que voy al cielo cuando muera? ¿Cómo puedo asegurarme de que estoy en la multitud, no fuera de la multitud? Yo quiero ser un hijo de Dios. Aquí nos dice dos cosas, dos verbos, recibieron y creen. A todos los que recibieron, a los que creyeron en Él, creyeron en su nombre. Yo creo que Él es Dios y yo lo recibo como mi Señor. Creo que Él es Dios, lo recibo como mi Señor y ahora lo voy a obedecer. Tengo que recibirlo como Señor de mi vida y lo que necesito hacer es confiar hoy en Él y Él va a cambiar tu vida. Si estás listo para hacer un cambio en tu vida, entonces Dios lo puede hacer. Él va a sellar tu destino eterno, va a cambiar tu vida de aquí en adelante, porque no vas a vivir más para ti mismo. Por eso yo quiero invitarte a hacer una oración ahí en tu corazón, una oración sencilla donde tú puedas invitar a Cristo a tu vida y nosotros como creyentes agradecerle, alabarlo y compartir ese poder en Cristo Jesús de cambiar vidas y de darnos salvación. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú has venido, Señor Jesús, a esta tierra a morir. Gracias porque tú moriste en la cruz por cada uno de nosotros. Y tú has prometido que si creemos en ti, con todo nuestro corazón, si te entregamos nuestra vida, si te recibimos, todo lo malo que hemos hecho nos será perdonado. Señor Jesús, tú has prometido que si creemos en ti, vamos a descubrir el propósito de nuestra vida. Tú has prometido que si creemos en ti, vamos a recibir poder para la vida diaria. Y yo sé, Señor, que tú me vas a aceptar en tu morada eterna en el cielo algún día. Quiero tener fe verdadera en ti, no una fe falsa. Quiero ser un verdadero creyente, no un creyente parcial. Quiero creer y quiero crecer en tu vida, en tu amor. Así que hoy confieso, hazlo ahí en tu corazón, de todo corazón. Señor, te confieso mis pecados. Te ruego que los perdones como lo has prometido. Creo que tú eres Dios, Señor Jesús, y te recibo en mi vida como Señor. Estoy entregando cada parte de mi vida a tu poder y voluntad. Tú eres Dios, yo no lo soy. Tú tienes el derecho a la última palabra en mi vida. Señor Jesús, quiero descansar en tu amor. Gracias porque no tengo que ganarlo o merecerlo o trabajar para ello. Quiero usar el resto de mi vida para servirte a ti
en lugar de servirme a mí mismo. Y Dios, cuando sea necesario, estoy dispuesto a sufrir para hacer lo correcto, lo que es importante. Por último, quiero confiar en lo que has dicho, tanto en tus instrucciones como en tus promesas. Humildemente me entrego a ti y te pido que me aceptes en tu familia y me salves. Te lo pido, Padre amado, en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, Él está entrando a tu vida. Y Señor, te rogamos nos permita ser bendición, que podamos crecer en ti, buscarte de todo corazón y compartir ese mensaje de resurrección y de poder a todo el que nos rodea. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Esperamos que al escuchar este canto recuerdes que Cristo te ama y sigue adelante, ¿verdad? Como miembro de la PIPS, estoy hablando con los de la PIPS ahora, pues pueden enviar, ya dijimos, ahí en la PIPS, PIVHS está en la parte donde dice donaciones, puedes poner tus diezmos o ofrendas o enviarlos por correo, traerlos, cualquier cosa, podemos llamar, hablarnos y estaremos viéndonos esta semana. Espero que ya tengas tu material para iniciar nuestros grupos en hogares y que podamos recibir este mensaje también durante la semana y crecer en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.